Hola con todos, yo soy Daniel Y yo soy Alegría. y esto es Crazy Politics, un canal de política y de historia y de mitología pensado para niños y adolescentes. Y bueno, amiguitos, estamos a fines de julio, principios de agosto, estamos pues disfrutando de vacaciones, pero no por ello vamos a dejar de subir más videos para ustedes. Y en esta ocasión, Alegría, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy les vamos a hablar del Imperio Persa Aquemenio. Así es, uno de los más importantes imperios de la antigüedad. Y en datos curiosos alrededor del mundo vamos a hablarles de el Año Nuevo Persa, una de las festividades más importantes del Asia Central. Pero antes, como siempre, nuestro reto. De las banderas. Vamos. ¿De qué país es esta bandera? Te lo diremos al final de este episodio. Bueno, amiguitos, como ustedes se habrán dado cuenta, el día de hoy nuestro escenario está un poco cambiado, ¿no? Normalmente nuestro escenario, pues, No tiene esto. no tiene todo un mapa aquí. Pero ustedes pueden ver que hoy por hoy tenemos un mapa muy grande ocupando la parte de atrás digamos, pues, del escenario. Pero no solamente es grande aquí, sino que es grande si pensamos en el mundo, ¿no? O sea, lo que vemos aquí de territorio, digamos, es grande en el mundo. Así es. Por ejemplo, bueno, pues aquí está la península de Anatolia, donde está la actual Turquía. Aquí miren, esto ya es Egipto, esto es la India por acá. Y esto es para que entendamos lo que significó el imperio persa de la antigüedad, el imperio aquemenio. Y su relación con el país al que llamamos Irán. Porque ya vamos a ver que entre el Irán actual y ese lejano imperio persa hace 2500 años, hay en efecto una conexión. Pero para que entendamos las dimensiones, Alegría va a traernos a nuestro amigo el globo terráqueo. Y como pueden observar, ella está señalando aquí a Irán. Dense cuenta, aquí está nuevamente pues la Turquía, aquí está la India. Dense cuenta todo este enorme espacio. Y yo le voy molestando los dedos a Lale. Y en el centro, ese país muy grande, sigue siendo un país muy grande hoy por hoy, llamado Irán. Ahora vamos a proyectarlo mentalmente, amiguitos, sobre este espacio de acá. Y como ustedes se darán cuenta, el país al que llamamos Irán, que ustedes vieron, más o menos ocupa... Aquí dice, the person de Irán. Exactamente. Así. Sigamos los dedos del Ale. Exactamente. Esto más o menos es el actual Irán. Ajá. Pero dense cuenta, aquí está lo que ahora es Turquía, aquí está Grecia, aquí está Egipto, Pakistán por aquí, la India por acá. Y todo este espacio enorme entre el norte de la actual Grecia. Y Macedonia, mira. Exactamente. Todo esto hasta llegar digamos, casi la India. Casi hasta la India. Ese espacio fue ocupado por el imperio persa. Pero ¿de dónde vienen los persas, Ale? Exacto. Los persas son un pueblo indoeuropeo. Entonces, digamos, varios pueblos indoeuropeos fueron bajando por aquí, pero los persas bajaron por el Cáucaso. Exactamente. Porque reciben este nombre de pueblos indoeuropeos, amiguitos, porque se originaron, bueno, en algún lugar al norte del Mar Negro, y algunos se fueron hacia Europa y otros hacia la región del Valle del Indo. Europeos. Así tal cual. Y los antepasados de algunos pueblos que se sentaron en lo que ahora es Irán, los que parecen los pueblos indoiranios, llegaron a través de la región llamada el Cáucaso. Así es. Cruzaron el Cáucaso y se van a sentar en la meseta de actual Irán. Los antepasados, por ejemplo, ¿de quiénes? De los medos y de los persas. Así es. Sobre la región del Cáucaso, que es una región muy interesante históricamente, hay países como Georgia, Armenia, Azerbaiyán. Exacto. Tenemos un video que, bueno, no es mucho de más de actualidad, sobre el conflicto. Armenia-Azerbaiyán. Así es. Entonces, es que les interesa ese asunto, no dejen de verlo y lo vamos a dejar el enlace en los comentarios. Sí. Pero bueno, volvamos a la historia. Entonces, bueno, si ven ese video también, el video del Islam es importante. Porque, bastante. Muy importante. Y además, bueno, hablando del Irán actual, el Islam es muy, muy importante también. Sí. Pero volviendo a esto, ¿no es cierto?
a este punto de aquí, estos pueblos que van llegando, por ejemplo, a lo que ahora es Irán, la India, se llamaban a sí mismos Arios. Así es, arios. Es decir, entonces ellos se denominaban con algunas variaciones de este nombre, ¿no? Y de hecho del nombre actual de Irán viene de ahí. Irán significa país o tierra de los arios. Exacto. Es un nombre, por lo tanto, que tiene connotaciones históricas, sino que, digamos que en el mundo occidental nuestro, después de la Segunda Guerra Mundial y de lo que significó el nazismo, pues el término ario ya se fue perdiendo. Exactamente, entró en desuso por todo lo que implicó el nazismo, pero no es un término inventado por el nazismo, sino que es un término con hondas raíces históricas. Entonces, estos pueblos indoiranios, los más importantes, los medos, los persas, como mencionaba Alegría, se van asentando aquí, hace unos 3000 años, van descendiendo y van a tener mucha influencia, por ejemplo, de los babilonios, de los asirios. Pero ¿qué les pasa a los persas? Si nosotros nos vamos al año 600 antes de Cristo, ¿qué pasa con los persas? Entonces los medos ya crean el imperio medo y están controlando a los persas. Y de ahí viene Ciro el Grande y él crea una rebelión de los persas, o sea, con los persas se rebelan ante los medos y toman control del imperio medo y luego continúan conquistando hasta Lidia, Babilonia y Asia Central, casi hasta la India. ¡Wow! Exactamente. Nosotros estamos del siglo VI antes de Cristo, como bien dice Alegría, son los medos del gran poder. Exacto. Pero los persas se van a rebelar. Tienen unos reyes propios, pero son súbditos de los medos. Claro. De hecho, los reyes de los persas, que eran súbditos, se consideraban descendientes de un caudillo, un semilegendario llamado Perseo. No, ¿qué digo? No, eso era de otra cosa, perdón. Es que estaba pensando en por qué le dicen persas. No sé. Exactamente, entonces vamos a llegar a eso también. Después, perdón. Llamado Aquemenes. Ellos decían descender de un rey legendario llamado Aquemenes. Entonces, por eso es que su dinastía se recibía el nombre de Imperio Persa Aqueménida. Es por ello que porque ya vamos a ver la historia de Persia es tan rica, tan grande, que cuando hablamos del imperio Aqueménida, o Persa Aqueménida, hablamos de este que está surgiendo en la antigüedad. Y ese príncipe Aqueménida llamado Ciro se revela, como bien dice Alegría, y va a expandirse. No solo que se independiza, domina a los medos, sino que ya conquista grandes regiones. Exacto. Empezando por la lejana Lidia. ¿Sí? Esto es muy importante porque el reino de los lidios, como ya vamos a ver, va a tener un aporte fundamental a nuestra historia. Y digo nuestra historia porque es la de todos. Porque los lidios inventaron las monedas. Así y es. luego vamos a ver qué impacto tuvo eso en el imperio persa y luego en el mundo. Así es. Tenemos entonces los lidios, bueno, después se hicieron con Babilonia. Y bueno, pues Ciro muere guerreando en una región del Asia Central, pero ya deja un imperio muy bien consolidado. ¿Sí? Su hijo, Cambises, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces Cambises, en cambio, va a expandir el imperio hacia Egipto. En esta dirección. Inclusive se va a nombrar faraón. Pero, y aquí hay una cuestión muy importante, porque ya cuando llegan a la región de Lidia en la época de Ciro, algunas ciudades griegas que estaban en esta región, unas ciudades-estado griegas, en la costa, tuvieron que ser tributarios de los persas, o sea, pagar un tributo. Esto es muy importante, amiguitos, porque eso significa que ya desde la época de Ciro los griegos están en contacto con los persas. Y bueno, los griegos son los que les ponen el nombre de persas. Ajá, esto es algo que Alegría estaba contando antes, Sí. porque bueno, si bien ellos tenían algunos términos como ario para denominarse a sí mismos, o términos parecidos derivados de la palabra ario, los griegos, que tienen una mitología muy rica, no se olviden que tenemos también un programa llamado Myths for Kids. Así es. Entre sus grandes héroes estaba el héroe. El héroe Perseo. ¿Sí? Y ellos consideraban que los persas descendían de Perseo y de que les daban este nombre. Y es el nombre con el que nosotros los conocemos ahora. Bueno, y para ellos persas y medeos eran lo mismo. Eso también vamos a ver después. Exactamente, ya vamos a ver que para los griegos, los persas, los medos son lo mismo, básicamente. Ajá. Y por eso es que las guerras entre griegos y persas reciben el nombre de las guerras médicas. Exactamente. Cuando los griegos hablaban de la guerra contra los medos, se refieren a los persas también. Pero bueno, muere Cambises
y hay una lucha dinástica dentro de esa familia, los aquemenidas, y de una rama menos importante surge Darío. Darío, que junto con Ciro son considerados los más importantes de los reyes persas. Y Darío no solamente que consolida todo esto, sino que también ya se expande hacia... Se empieza a expandir hacia Europa y durante su reinado, digamos, es que el imperio persa tiene su máxima expansión. Así es, el imperio persa llega a su máxima extensión territorial con Darío. Exacto. Él ya cruza Europa. Las regiones de Tracia, Macedonia, ya le rinden tributo a los persas. O sea, ya están en lugares donde ahora sería Grecia, Bulgaria, Rumania, ya están en manos de los persas. Dense cuenta, si pensamos que llegan hasta el Valle del Indo, por aquí, Pakistán, hasta el sur de Europa, desde el Cáucaso hasta el sur de Egipto, los persas formaron el que para ese momento fue el imperio más grande. El imperio más grande del mundo. Bueno, tenemos que esperar a que en bueno, hasta el 330 a.C., cuando el imperio persa es invadido por Alejandro, y Alejandro sí forma un imperio aún más grande. Claro. Ese imperio entonces entra en la época de Darío en conflicto con los griegos. En uno de los episodios más dramáticos e interesantes de la historia antigua. Justamente las llamadas guerras. Las guerras médicas. ¿Sí? Episodios interesantes. Maratón, Termópilas. Pero, amiguitos, las guerras médicas dan para mucho más que juntarles Que aquí. una mención. Sí. Así que yo creo que tenemos que aquí tener un compromiso. Vamos a hacer un video de las guerras médicas. No se lo pierdan. Porque definitivamente vale la pena hablar de ello. Y ese imperio que empieza, ¿sí?, en el 550 con Ciro, va a durar poco más de 200 años, ¿sí? Por cuando su último, bueno, pues va a haber una sucesión de reyes hasta que lleguemos a Darío III. Y Darío III, que va a ser rey entre el 336 y el 330 a.C., fue el último gobernante aquemenida. Con él llega a su fin este importantísimo imperio cuando sea conquistado por Alejandro Magno. Así es. Perdón, que tenemos un video de él que igual hay que dejar en la descripción. Así es, amiguitos, porque el complemento ideal para yo creo que va a haber dos complementos ideales. Las guerras médicas. Que vamos a hacer. Exacto. Y el de Alejandro, que ya lo tienen ustedes y que, como dice Alegría, es muy importante. Y lo vamos a poner. O sea, es la continuación de la historia que aquí ya no vamos a decir. Exactamente. ¿Sí? Pero este enorme imperio no solamente fue importante por sus dimensiones, sino porque deja muchas cosas al futuro. Fue un imperio muy organizado. Muy organizado y muy tolerante, como vamos a ver también. Exactamente. Por ejemplo, hablando de tolerancia, podemos empezar por el mismísimo Ciro. Que fue, creo yo, que fue muy especial y muy adelantado, creo yo, a veces, en algunos aspectos. Porque cuando Ciro, no sé qué me pasa, Ciro conquista, él no obliga a, digamos, a las culturas que ellos conquistan a que tengan que actuar como los persas. O sea, no tienen que tener la misma religión ni nada. Y también terminó con la esclavitud. Es muy interesante eso porque Ciro prohibió la esclavitud del imperio persa, ¿no? Y amiguito, estamos hablando hace 2500 años. Exacto. Otra cosa es que después, digamos, pues eso quedó en el olvido y se recuperó. Bueno, la economía persa nunca fue muy basada en esclavitud. Exactamente. Pero sí hubo. Claro. Pero lo que es interesante es que Ciro llegó a abolirla. Exacto. Y con algunos pueblos que fueron muy maltratados. Por ejemplo, los babilonios unas décadas antes habían deportado a los judíos, destruyeron Jerusalén y su templo, los deportaron a Babilonia. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo Ciro? Ciro, bueno, primero que les dio la libertad a los judíos, aquí ya no están esclavizados, y también les permitió volver a armar su templo en Jerusalén y, bueno, de acuerdo a algunas historias, les dio apoyo económico también a que puedan construir el templo. Así es. Reconstruyeron el templo de Salomón con el apoyo de Ciro. Así que, de hecho, en la Biblia, cuando se lo menciona, Ciro es visto de una forma muy positiva. Exacto. Los griegos, que fueron tan rivales de los persas incluso, pues también consideraban que Ciro había sido uno de los mejores gobernantes que hubo. Y lo admiraban mucho. Así es. Un imperio muy bien organizado, dividido en provincias llamadas
Sí, puedo. Satrapias. Así es. Unas provincias llamadas satrapías estaban a Satrapías. cargo de un gobernante llamado... Sátrapas. Ujú. ¿O son sátrapas? Entonces, todo el imperio persa, todo este enorme imperio estaba dividido en provincias llamadas satrapías. Y si bien en muchas los sátrapas, los gobernantes eran persas, también en otras, Les dejaba que sean los líderes que ya habían en esas regiones. exactamente, o sea, muchos que digamos, aceptaron el dominio persa con facilidad, terminaron siendo gobernantes al servicio del imperio persa. Ujú. Es más, incluso su propia religión, el llamado zoroastrismo, que es una religión que les es muy propia, digamos, pues su religión autóctona, por decirlo de alguna forma, ellos no se la impusieron a nadie. Exacto. Ya vimos lo del caso de los judíos, por Exacto. ejemplo, ¿no? O sea, no solo que no lo imponían, sino que apoyaban a las religiones de cada uno. Uh-huh. El zoroastrianismo, bueno, ya vamos a hablar del Año Nuevo Persa, entonces ya haremos unas menciones muy interesantes, pero digamos que es una religión que hasta el día de hoy pervive. Es una religión ya muy minoritaria, Claro. eso tiene unos centenares de miles, inclusive menos, de practicantes, pero sigue existiendo, eso es lo interesante. Esta religión, bueno, pues es la propia de los persas, tienen una lengua propia, ¿sí? Pero exactamente, actualmente el farsí, pero el persa antiguo, el que hablaba, porque dense cuenta, sigue una línea, ¿no? Entre la lengua antigua y la actual. Tampoco lo impusieron, tampoco impusieron la lengua, y la lengua más usada en la administración era el arameo. El arameo era una lengua que los asirios la habían utilizado, y era la lengua que más se hablaba en Mesopotamia. Los persas no se hicieron mucho lío, y de hecho la mayoría de sus documentos los escribían en arameo para que la mayoría de sus súbditos los puedan entender. Tenían incluso un sistema un poco especial de 4 capitales. Hubo 4 capitales del Imperio Persa, ¿no? Las capitales más antiguas, Susa y Pasargadas, a las que después se unieron Ecbatana, que había sido la capital de los medos, y Persépolis. así es, ¿no? Que había sido un palacio enorme que construyó Darío I y terminó transformándose pues, en uno de los centros administrativos de este enorme imperio. Entonces, desde cuenta. Hay algo muy importante que estamos olvidándonos, del camino real. Es que no acabamos. O sea, falta eso, la moneda. Sí. Y el correo. Y el correo. Entre Susa y Sardes, una ciudad que estaba en Lidia, construyeron un gigantesco camino, llamado el camino real. Los persas eran muy preocupados de que todo su enorme imperio esté conectado y bien comunicado, porque este camino no solamente que facilitó el comercio, el transporte, sino la comunicación. Así es. ¿Y los persas crearon el primer sistema? De correo también. Así es. Entonces ellos con el camino real y el correo lograron que mensajes que se demoraban meses en llegar lleguen en máximo 15 días. Entonces, realmente dense cuenta, todo eso estaba tan bien conectado, caminos, provincias organizadas. Exacto. Y algo revolucionario, la economía monetaria. Exacto. Bueno, esto se le debe a Lidia porque ellos ya tenían ese sistema y los persas lo adaptaron a su imperio. Así es. Y luego de eso, pues otros pueblos, como los griegos, por ejemplo, van a adaptarlo, y es así como poco a poco esta idea de tener monedas para facilitar el intercambio comercial exactamente, se expandió, pero todo empezó con Lidia y con el apoyo después de los persas, que son los que impulsan este invento lidio. Todo este gran imperio, como vemos, es entonces el primer imperio persa. Porque Persia tiene una historia muy, muy, muy larga, amiguitos. Sí. A tal punto que después vamos a hablar de los partos, ya después en la Edad Media del imperio sasánida, y otros que, pues, por motivos de tiempo no podemos hablar el día de hoy. Pero Persia, con ese nombre, hasta principios del siglo XX se llamó Persia, tal cual. Y a principios del siglo XX, uno de sus gobernantes, los gobernantes persas reciben el nombre de Shahs. Shah es rey. Le cambió el nombre a lo que ahora llamamos Irán. Y es el nombre con el que ahora conocemos hasta ahora a ese territorio. A ese territorio. ¿Cómo podemos ver a esta parte del territorio? Exacto.
Y hasta el año 1979 fue una monarquía. Exacto. Ahora Irán es una república islámica. Alegría había hecho una importante alusión al tema de la religión. Pero este pasado, el pasado quemenida, está muy bien enraizado en la identidad. La revolución islámica, la que generó el gobierno que ahora existe, que es un gobierno de carácter religioso, tiene cierto como recelo con esto, porque ven que el pasado imperial está ligado a los reyes, y esto que es ahora una república, pues hizo votando a los reyes. Claro. Entonces tienen como que cierto, ya no tienen esa fascinación que hasta los 70 existía Claro. con los aqueménidas. Pero es tan importante esto, ¿no es cierto? La identidad. Que por ejemplo, aquí tenemos un cómic. Bueno, realmente es una novela gráfica de una autora iraní llamada Marjan Satrapi, que trata sobre la actualidad y la revolución. Y el nombre es Persépolis. Persépolis. Es un nombre muy, de hecho, muy llamativo y muy ilustrativo de ese pasado, ¿no? Aquí está Persépolis, por si acaso. Ahí está Persépolis. En lo que es ahora Irán. Así es. Así que, amiguitos, ya para concluir, estamos hablando de un imperio muy importante en el mundo antiguo, pero cuyo legado lo vemos hasta el día de hoy. Bueno, la expansión me pareció muy interesante, cómo eran tan organizados, cómo implementaron caminos, la moneda, el correo, y cómo también era un imperio muy tolerante, que es algo que en su tiempo era muy especial. Sí, porque conquistadores anteriores, como los asirios, los babilonios, pues bueno, no se caracterizaron por ser muy tolerantes, que digamos. Y si bien fueron grandes rivales para los egipcios, los griegos, es verdad, como bien dice Alegría, que eso los griegos lo reconocían y consideraban, por ejemplo, a Ciro o a Darío reyes muy, muy importantes y admirables. Porque además, como veíamos hoy cuando investigábamos, Ciro protegía a las personas de los lugares que iban conquistando. O sea, no eran matanzas, sino eran más protegerlos, porque luego iban a ser parte de su cultura. Así es, así es. Y bueno, amiguitos, dicho esto, vámonos a datos curiosos alrededor del mundo. Y bueno, para terminar con datos curiosos alrededor del mundo, como pudimos ver, el Imperio Persa tiene un legado que podemos ver hasta ahora en la actualidad en Asia Central y el Medio Oriente. ¿Cuál era la religión de los persas? Bueno, la religión de los persas de la antigüedad, de lo que hemos hablado, recibía el nombre de zoroastrianismo por su profeta, ¿no? Un personaje llamado Zoroastro, o también llamada mazdeísmo, ¿no? Más que nada ya para, digamos, lo que fue evolucionando, ya a principios de la Edad Media se le denomina mazdeísmo, pero zoroastrianismo, mazdeísmo, deja una huella muy importante a pesar de que hubo un cambio fundamental en toda esta región en el siglo VII después de Cristo. ¿De qué estamos hablando? Del aparecimiento de una religión que hoy por hoy es una de las religiones más importantes del mundo. ¿Hablamos de él? Islam. Así es. Porque, amiguitos, pausa. No se olviden, si es que no han visto nuestros 2 videos de los fundamentos del Islam. Véanlos, amiguitos, porque son una muy buena introducción a esta importantísima religión que hoy por hoy rivaliza ya con el cristianismo en número de fieles y probablemente en las próximas décadas sea la religión más practicada del mundo. Entonces, en el siglo VII, el Islam, que se origina en la península arábiga, va a transformarse en la religión más, hasta el día de hoy, más practicada en toda esta área. Pero a pesar de ello, ¿qué pasa con él? Con algunas características de zoroastrianismo, perviven. Exacto. El Año Nuevo persa pervive hasta ahora. Porque aunque el Islam fue digamos que no es tan tolerante, igual no topó esta celebración, digamos, porque era demasiado importante. Muy arraigada. Hasta el día de hoy en algunos países es la celebración más importante de todo el Año Nuevo persa o Nowruz. En Irán, en Azerbaiyán, en el Kurdistán, que está repartido entre algunos países como Turquía, Irak, en países del espacio antiguo soviético. ¿No? No se olviden, amiguitos, que la Unión Soviética fue un estado ateo, pero ni siquiera ahí pudo ser frenado. Como Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, se sigue celebrando
Inclusive el gobierno de Irán, que es pues muy, muy fuerte en términos religiosos, de hecho es visto como intolerante por muchos países. Bueno, hemos pasado ha habido tantas protestas en los últimos meses en Irán, pues inclusive el gobierno religioso de Irán no ha topado el Nowruz, Sí. porque está muy arraigado. A la sociedad. Así es. Y hablando del legado del zoroastrianismo, hay algo muy interesante que podemos mencionar, porque muchos zoroastrianos huyeron después de la conquista musulmana y se fueron a la región del Gujarat en la India, donde ahora hay una ciudad llamada Bombay. Bombay. ¿No es cierto? Llevaron su lengua. ¿Cómo se llama la lengua que hablan? El persa actual lo llamamos el farsi. Farsi. Ajá. Llevaron su lengua, pero también llevaron su religión. Y de esa manera, amiguitos, esta población es donde se ha preservado mejor el zoroastrianismo. Actualmente no son muchos. No. Se calcula que son entre 110.000, 120.000. Y en la India, esta población recibe el nombre de Parsi. Exacto, son los parsis de la India. Y una familia parsi de Bombay tuvo hace unas décadas un hijo en la isla de Zanzíbar, que está, bueno, en Tanzania, en África. Y ese niño se llamaba... Bueno, tú te sabes el nombre, pero nosotros lo conocemos como Freddie Mercury. Así es, Farrukh Bulsara, y que pasó a la historia como uno de los cantantes de rock más conocidos, Sí. Freddie Mercury. Así que, amiguitos, sí, Freddie Mercury era un parsi y la religión de su familia era el zoroastrianismo, y de hecho fue enterrado bajo el rito zoroastriano. Así que miren por dónde, amiguitos, miren por dónde ese antiguo imperio persa y ese legado no solamente se preserva en fiestas populares como el Año Nuevo, sino que también los parsis tienen su importancia en el mundo contemporáneo, hasta en el rock. Y ya para terminar, tenemos la bandera del día de hoy, ¿Qué sale aquí? que es la bandera de... Tú. Yo te estoy dando el spotlight. La bandera de Irán. No podía ser de otra manera. No. No podía ser así, distinto, porque estamos hablando, pues, del país del pasado de Irán. Claro, que más se identifica con este pasado persa. Y dicho esto, amiguitos, ahí tenemos nuestros letreros. Vamos a ver. Uy, voy desbaratando la casa. Voy desbaratando el set. Esta vez seré yo quien las pase. Dicho esto, pues, amiguitos, no se olviden de darnos un like si este video les ha gustado. Suscribirse y compartir. ¡Chao! Hasta la próxima.